Bueno, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a seguir hablando de límites. Eh, la vez pasada, Profe, ¿recuerdan? ¿Alguien me iba a preguntar algo? no se ve. ¿No se ve? Tenés que agarrar la pantallita en donde está la pizarra, fíjate. Por ahí tenés la otra que dice Fabio Prieto que no está activado el video. Elegí la pantallita de Fabio Prieto, la que tiene la pizarra, porque hay dos. ¿La encontraste? Estoy en eso. Ah, bueno. Fíjate que tenés que poner anclaje para que se te vea grande la pantalla. Sí, le haces doble clic a la ventanita que tiene la pizarra y ahí te queda como anclada, digamos. Bueno, entonces, la clase pasada habíamos visto la forma de calcular algunos límites en donde, utilizando las propiedades que vimos del límite, por ejemplo, podíamos calcular un límite como este, 2, cuando x tiende a 2, de x menos 5 sobre x cuadrado más 2x, por ejemplo. En estos casos podríamos aplicar, aplicando las propiedades, digamos, habíamos visto que el límite de un cociente era el cociente de los límites, por ejemplo, el límite de un producto, el producto de los límites. En general, el límite de una función racional como esta, habíamos visto que aplicando esas propiedades podíamos llegar a reemplazar la tendencia del límite en la x y entonces así calcular los límites. En este caso me quedaría, si reemplazo arriba me quedaría 2 menos 5 y abajo sería, reemplazando también la x, sería 2 al cuadrado más 2 por x sería 2 por 2. O sea, en este caso me daría menos 3, 4 y 4, 8. Menos 3 octavos. Estos le llamamos límites de sustitución directa, es decir, que aplicando las propiedades, reemplazando el valor de la x, llegamos a un valor de límite finito, el cual ese es el valor del límite de esta función cuando x tiende a 2. ¿Sí? Los que vamos a ver ahora son, se llaman límites indeterminados. Y son aquellos límites en los que, ¿se acuerdan que esta propiedad de la función racional, por ejemplo, decíamos que esa propiedad era válida, siempre y cuando la tendencia al límite, en este caso el 2, esté en el dominio de esa función racional? ¿Qué quería decir eso? Que si yo lo reemplazaba, me aseguré que el denominador no sea 0. Porque si el denominador me hubiera dado 0, ya esta propiedad no me sirve, no vale. Tenía que el 2, al reemplazarlo, en la x, digamos, no me tiene que dar 0 en el denominador. Eso quiere decir que esta tendencia del límite está en el dominio de esa función. ¿Sí? Es decir, que voy a poder encontrar un número finito que va a ser el resultado del límite. ¿Sí? En estos límites que vamos a ver ahora, indeterminados, se van a encontrar con que al reemplazar la tendencia del límite en la función, les va a quedar 0 sobre 0, por ejemplo, que justamente se trata de una indeterminación, decimos, en matemáticas. ¿Sí? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, calcular límite cuando x tiende a menos 3 de x más 3 sobre x al cuadrado menos 9, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que acá, si yo reemplazo el menos 3, ¿qué me queda? Menos 3 más 3 me daría 0 en el numerador, menos 3 al cuadrado me daría 9, menos 9 me daría 0 en el denominador. ¿Sí? Eso es indeterminado.
Entonces lo que vamos a tratar de hacer en estos casos es tratar de factorizar la expresión o hacer algún pasaje algebraico para transformar de alguna manera esta expresión y poder simplificarla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, en este caso, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a -3 de esta expresión, la parte del numerador no lo puedo factorizar, ya eso queda en su mínima expresión, ya no lo puedo factorizar más, digamos, ¿está bien? Lo que sí puedo factorizar es el denominador, ¿sí? Este x al cuadrado menos 9, Disculpe, profe, ¿sí? ¿por qué no puede factorizar el x más 3? El x más 3 porque ya es un factor irreducible, se dice, digamos como que no tiene otros factores, ¿sí? No se puede dividir en otros factores, ¿sí? Ya estaría en su mínima expresión, no se puede simplificar más que lo que está ahí. Ah, entiendo. En cambio, este denominador x al cuadrado menos 9, Una pregunta. ¿sí? ¿Puede haber casos que tengamos que simplificar el numerador? Sí, puede resultar que tengan que factorizar el numerador o factorizar el denominador o factorizar los dos, puede ser, ¿sí? Ahora vamos a ver distintos ejemplos en donde pueden tener que simplificar numerador y denominador también, ¿sí? Bien, entonces, acá como les decía, el denominador se trata de una, ¿se acuerdan? Una diferencia, una resta, es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, esa diferencia de cuadrado la podría llegar a factorizar escribiendo la resta y la suma de las bases, decíamos, ¿se acuerdan? La base era lo que obtenía al tomarle la raíz. O sea, si yo saco la raíz de x cuadrado me daría x, la raíz cuadrada del 9 me daría un 3, y entonces, ¿cómo factorizaba esto? Tomando la resta multiplicado por la suma ahora de esto y esto, que serían las bases, ¿sí? O sea, diferencia de cuadrado, entonces, x menos 3 por x más 3, ¿sí? O sea, transformé esta diferencia en una multiplicación de estos dos factores, justamente, y ahora, entonces, al tener acá una multiplicación, ¿sí? Este factor x más 3 lo puedo cancelar, lo puedo simplificar con este x más 3, ¿sí? ¿Por qué estoy seguro que acá voy a poder simplificar? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Yo cuando hablaba de la función, ¿se acuerdan el otro día que graficamos una función que era algo parecido a esto? Y que yo les dije, bueno, si se trata de una función, tengan en cuenta que si voy a simplificar, tendría que aclarar que la x sea distinto de menos 3, que es donde se hace 0 justamente, ¿sí? Porque si hablo de la función que tenía originalmente, que era esta, y yo la simplifico, no va a ser la misma función que la anterior. Por más que algebraicamente este paso valga, pero este paso vale si o siempre que la x sea distinto de donde se hace 0, que era justamente en el menos 3, ¿sí? Eso hablando de funciones, o sea, si hablaría de esta función y esta otra función. Hablando de límites, o cuando yo voy a calcular el límite, ¿se acuerdan en la definición que dimos de límite? Decíamos que nos interesa lo que ocurre por ahí en los alrededores del menos 3, sin importar lo que ocurre exactamente en el punto menos 3. O sea, cuando hablamos del límite, lo que tomamos es un entorno o valores, digamos, muy próximos, muy cerquita de menos 3, sin llegar a ser nunca menos 3. O sea, infinitamente podríamos decir cerca al menos 3, pero sin importar lo que ocurre exactamente en el menos 3. Por eso que hablando de límites, yo puedo simplificar esto tranquilamente con esto, porque ahí voy a estar seguro que si estoy tomando un límite, la x nunca va a valer exactamente menos 3. Si bien nosotros cuando hacemos la cuenta para calcular el límite, lo reemplazamos en ese valor,
para calcular el límite exacto, pero recuerden siempre, tengan presente eso, de que cuando yo voy a hablar del límite, la x decimos que tiende, o se acerca tanto como uno quiera al menos 3, pero nunca va a llegar a valer menos 3. ¿Tá? Entonces, bueno, acá puedo simplificar esto con esto, y entonces este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 3, de la función que me queda acá, al simplificar sería 1, o sea, arriba si simplifique me quedó un 1, ¿sí? Y abajo que me quedó x menos 3. Entonces, este límite es exactamente igual a este otro, ¿sí? Con la diferencia que este otro, ahora vuelvo a reemplazar la tendencia del límite, que sería menos 3, y cuando lo reemplace, ¿qué me queda? Arriba va a seguir siendo 1, porque no hay ninguna x para reemplazar, y abajo si reemplazo sería menos 3 y menos 3, me daría menos 6. ¿Sí? O sea, menos un sexto sería el valor del límite. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver distintas situaciones en donde tienen que aplicar, digamos, los distintos casos de factoreo que habíamos visto allá en la unidad 1, para poder simplificar las expresiones y encontrar el límite. Este es un caso, como decíamos, donde, por ejemplo, apliqué diferencia de cuadrados, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos otros. Voy a borrar, ya lo tienen, supongo, después si no pueden retroceder el videito. Bien, buscamos, a ver, algún otro ejemplito. Bueno, tengo el límite de cuando h tiende a 0. Abajo tengo h. Y arriba tengo 3 más h al cuadrado menos 9. Bueno, acá es donde aparece lo que me preguntaban hoy. Puedo tener que factorizar arriba en el numerador, puedo tener que factorizar abajo, o tal vez después vamos a ver algún caso donde tenga que factorizar en los dos. ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero que hago es tratar de usar la propiedad de sustitución directa, es decir, si yo reemplazaría acá, en este caso, fíjense que la tendencia del límite acá es h, o en el caso de hoy era x, puede ser cualquier letra, ¿sí? Lo importante es saber cuál es la letra que viene a ser la variable, en este caso la h, porque si acá hubiera un 9x, por ejemplo, y bueno, esa x no tiene nada que ver con la tendencia del límite, o sea que cuando yo vaya a reemplazar por 0, acá no voy a decir 9 por 0, porque a la que tengo que reemplazar es a la h, ¿sí? La que tengo que reemplazar por 0 me refiero, ¿no es cierto? O sea, si acá tendría un 9x, el resultado va a quedar algo con x, me refiero, ¿sí? Bien, acá teníamos, para no hacer tanto lío, un 9. Entonces, bueno, como la tendencia es a 0, el h lo reemplazo por 0, ¿sí? Así que, ¿qué me queda? 3 más 0 sería 3. Al cuadrado, 9. Menos 9. Y abajo sobre h. O sea, esto me daría, y el h de abajo que también tiende a 0, ¿no es cierto? O sea, esto me sigue dando 0 sobre 0, ¿sí? Bueno, entonces, como eso es indeterminado, lo que voy a tratar de hacer es, de alguna manera, ver si puedo simplificar para poder llegar a un resultado, ¿sí? Entonces, veamos qué puedo hacer acá. Desarrollo el cuadrado del binomio que tengo acá arriba, ¿sí? El cuadrado del binomio, ¿se acuerdan? Que era el cuadrado del primero, 3 al cuadrado, 9. Después vendría más el doble del primero por el segundo, o sea, 2 por 3 por h, sería entonces 6 por h,
¿sí? El doble del 3 por h, el doble del primero por el segundo, o sea, 6h. Más el segundo al cuadrado, o sea, h al cuadrado. Menos el 9 que tenía. Y todo esto dividido h. ¿Sí? Bueno, ahí lo que veo es que puedo simplificar este 9 con este 9. Y voy a escribir lo que me quedó. ¿Qué me quedó? 6h más h al cuadrado sobre h. Vuelvo a reemplazar h por 0 y vuelvo a comprobar que esto me sigue dando 0 sobre 0. ¿Sí? Como verán acá, 6 por 0, 0. Este también 0 al cuadrado, 0. Y abajo, 0 también. Me sigue dando indeterminado. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tratar de seguir simplificando. ¿Qué puedo ver acá? Entre esto y esto. Entre esto y esto. ¿Qué podrían hacer para tratar de factorizar eso? ¿Se acuerdan? Factor común. ¿Puede ser que factor común? Factor común, el h que se repite lo puedo sacar como factor común. Bien, entonces me queda el h como factor común y entre paréntesis, ¿qué pondría? 6 más h. 6 más h, muy bien. ¿Sí? Es el resultado de hacer el 6h dividido h, que ahí les queda el 6, y el h al cuadrado dividido h. ¿Sí? O sea, cada término dividido por el factor común. ¿Está? Bueno, y abajo tenía el h también. Ahí es entonces donde puedo simplificar, como este h ahora está arriba multiplicando, este h lo voy a poder simplificar con el h de abajo, y me queda entonces el límite cuando h tiende a 0 de 6 más h, como h tiende a 0, 6 más 0, me quedaría 6. Y ese es el resultado del límite, ¿sí? Bueno, acá entonces, como ven, tuvimos que desarrollar, después hacer factor común y por último pude simplificar. ¿Sí? Bien, ahí borro este caso, hacemos otro ejemplito de estos. Bueno, acá es donde van a tener que recurrir a los distintos casos de factoreo, como les decía el otro día. Recuerden que hay muchas formas de factorizar, o sea, tienen que recordar, qué sé yo, por ejemplo, cómo factorizar la ecuación de segundo grado, la cuadrática, cómo aplicar la regla de Ruffini, también la van a tener que aplicar acá en algunos casos. Vamos a este otro ejemplito. A ver, tengo cuando t tiende a 0, de raíz de t al cuadrado más 9. Menos 3 sobre t, debe ser, sobre t al cuadrado. Bueno, de nuevo, ¿qué ocurre? Cuando t tiende a 0, ¿qué me quedaría? 0 al cuadrado sigue siendo 0. O sea, me queda raíz de 9. La raíz de 9 es 3 menos 3. Me seguiría dando 0 sobre 0 al cuadrado, que sigue siendo 0. ¿Sí? Bueno, entonces ya directamente, como compruebo que me da 0 sobre 0, lo que hago es ir a buscar alguna manera de poder factorizar esta expresión. ¿Sí? En este caso, cuando encuentren o cuando se encuentren con raíces cuadradas o raíces de índice par generalmente, la forma de factorizarlo era, ¿se acuerdan? Multiplicar por el conjugado. ¿Qué significa eso? O sea, a esta misma expresión, ¿sí?, yo la voy a multiplicar y también dividir. Escribo lo mismo, a esta misma expresión
Hasta ahí escribí la misma expresión. ¿Y qué significaba multiplicar por el conjugado? Bueno, a veces van a tener que multiplicar por el conjugado del numerador, o tal vez del denominador, o tal vez por los dos conjugados, ¿sí? Entonces, si yo multiplico por el conjugado del numerador, o sea, cuando le digo del numerador o del denominador o por los dos conjugados, ¿cómo me doy cuenta de eso? Y me doy cuenta de que, ¿cuál es el que tiene la raíz? O sea, acá lo que tiene la raíz está en el numerador. Por eso yo voy a multiplicar por el conjugado del numerador. Pero si acá abajo también hubiese tenido una raíz que se hace 0, también tendría que multiplicar por el conjugado del denominador, ¿sí? ¿Qué es multiplicar por el conjugado? Era multiplicar por esta misma expresión, pero con el signo cambiado. Acá en lugar de -3, más 3. Eso sería el conjugado. O sea que acá tendría la raíz de t al cuadrado más 9 más 3. Multiplico y divido por la misma expresión. Igual. Multiplico y divido por la misma expresión. A ver si se está viendo la pantallita bien. Sí. Bien. Ahí. Bien, entonces, ¿para qué hago eso? Porque ahora, una vez que ya multipliqué a esta expresión por el conjugado, es decir, esta misma expresión pero cambiada de signo sería. Y fíjense qué obtengo ahora. Tengo una resta y una suma. Eso les debería sonar a una diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan cuando yo tenía que factorizar algo así como x cuadrado menos 4? La forma de factorizarlo era, dijimos, la resta y la suma de las bases. O sea que acá sería x menos 2 por x más 2, por ejemplo, ¿sí? En este ejemplito. Acá, cuando yo multipliqué por el conjugado, justamente lo que obtuve es esta diferencia de cuadrado ya desarrollada, podría decir, o factorizada, que sería esto multiplicado por su conjugado, vendría a ser como acá el de x menos 2 por x más 2, ¿sí? Entonces sería como la situación inversa de la diferencia de cuadrados, ¿sí? O sea, es como que acá yo ya lo tengo desarrollado, y quiero pasar de esta expresión a la diferencia de cuadrados, justamente. Entonces, acá voy a hacer lo mismo, ¿sí? ¿Cómo paso de esta expresión factorizada, diríamos, a la diferencia de cuadrados? ¿Qué tengo que hacer? La x al cuadrado, o sea, lo que decíamos, podríamos decir el primero, pónganle al cuadrado, menos el otro numerito, o lo otro que tengo acá entre paréntesis, también al cuadrado. ¿Ven? Esta x al cuadrado me daría x cuadrado, y el 2 al cuadrado me daría el 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo paso de esta expresión a la expresión que sería la diferencia de cuadrados? ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que elevar al cuadrado cada término sería. O sea, ¿cómo me va a quedar eso? Como el límite cuando t tiende a 0, de esta primera expresión al cuadrado, o sea, el t al cuadrado más 9, con la raíz, todo eso elevado al cuadrado, menos el 3 al cuadrado, ¿sí? O sea, transformé esa expresión en una diferencia de cuadrados. ¿Cómo escribo la diferencia de cuadrado? El primero al cuadrado menos el otro al cuadrado. En el denominador, este t al cuadrado está multiplicando con esta otra expresión, ¿sí? Recuerden que esto es una fracción, está multiplicando a otra fracción. Entonces, ¿cómo se multiplicaba? Derecho. Al multiplicar el paréntesis de arriba con el otro paréntesis que está en el numerador, obtuve esto. Es la diferencia de cuadrados. Y ahora lo de abajo también lo tengo que multiplicar, es decir, este t al cuadrado, que va a quedar multiplicando
y lo voy a dejar indicado nada más, va a quedar multiplicando a esta otra expresión, ¿sí? La raíz de t al cuadrado más 9 más el 3 que teníamos ahí. Bien. La idea de multiplicar por el conjugado cuando tengo una raíz cuadrada, como acá, es justamente que al multiplicar por el conjugado esto se va a transformar en una diferencia de cuadrados y esa diferencia de cuadrados me va a hacer lo que hacemos acá, elevar al cuadrado cada término y entonces la raíz que tengo acá con el cuadrado se puede simplificar porque tengo la raíz y después al elevarlo al cuadrado, el cuadrado lo voy a poder simplificar con la raíz. ¿Y qué me queda? Y ahí es donde voy a después poder simplificar algo, en este caso, ¿qué sería lo que me queda? Lo que está dentro de la raíz, t cuadrado más 9, menos este 3 al cuadrado, que también es 9, menos 9, sobre lo de abajo, t al cuadrado, que multiplica a todo lo mismo. Lo de abajo sigue siendo lo mismo. Por ahí si se pierden, pregunten, ¿eh? ¿Van siguiendo? El más 9, entonces lo voy a poder simplificar con el menos 9. ¿Y qué me quedó entonces? Límite, cuando el t tiende a 0, en el numerador me estaría quedando t al cuadrado, en el denominador también t al cuadrado que multiplica a todo lo otro tal cual. Entonces, este t cuadrado que está multiplicando al paréntesis, lo puedo simplificar con t al cuadrado que tengo en el numerador. ¿Y qué me quedó entonces? El límite, cuando el t tiende a 0, en el numerador me quedaría un 1, porque t cuadrado lo simplifiqué, y en el denominador, ¿qué me queda? Esta raíz, que venimos arrastrando, más 9, más el 3 que tenía. Una vez que pude simplificar este t al cuadrado, que era el que me estaba haciendo la indeterminación, era el que me daba el 0 sobre 0, recién ahora, si vuelvo a reemplazar, fíjense que arriba 1 en el numerador, y en el denominador, cuando t tiende a 0, sería 0 al cuadrado es 0, más 9, 9. La raíz de 9, 3. 3 más 3, 6. O sea que este límite me daría un sexto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna Profe. preguntita de este ejercicio? Si no, ponemos otro ejemplito. Mientras voy a ir copiando este otro. Cuando x tiende a 0, de menos 2x cuadrado. Menos x cuadrado más 4x más 6. Ah, pero este no pasa nada con este. A ver si... Porque si tiende a 0 no tiene ninguna complicación. Esperen un segundito. El límite cuando x tiende a menos 3 de menos 2x al cuadrado menos 4x más 6. Y en el denominador, ¿qué tenemos? X cuadrado más x menos 6. Bueno, a ver, voy a borrar la parte de arriba, porque vamos a necesitar espacio para que se vea bien.
Lo copio más arriba de nuevo. Menos 2x cuadrado. Bueno, si las cuentas no me fallaron, cuando ustedes reemplacen la tendencia del límite, cuando x tiende a menos 3, veamos qué pasa. Al cuadrado, menos 3 al cuadrado sería 9, por menos 2 me daría menos 18, acá menos 4 por menos 3 me daría más 12, más 6. ¿Sí? Como ven, 2 y 6, 18, menos 18 me daría 0 arriba. Y en el denominador lo mismo. Si hacen menos 3 al cuadrado me da 9. Más el valor de x que es menos 3, o sea me quedaría menos 3. Y menos 6. 9 menos 3 me da 6, menos 6, 0. ¿Está bien? O sea me da 0 sobre 0. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo al menos 3, al reemplazarlo en este polinomio, porque sería un polinomio cuadrático, ¿no? Si el menos 3 al reemplazarlo en ese polinomio me dio 0, y también al reemplazarlo en el polinomio de abajo me dio 0, ¿qué significa eso? Significa, si ustedes recordarán el teorema del resto, que este numerito menos 3 es una raíz tanto del polinomio del numerador como del polinomio del denominador. ¿Sí? O sea, si este numerito al reemplazarlo me da 0, significa que menos 3 es raíz del polinomio del numerador como del denominador. Entonces, si es raíz, yo a este polinomio lo voy a poder dividir numerador y denominador por el x menos menos 3, sería x más 3, digamos. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, o también de otra manera, si lo quiero pensar de otra manera, quiere decir que si este es raíz, cuando yo lo factorice a esta función cuadrática o a este polinomio cuadrático que tengo en el numerador, cuando yo lo factorice, tiene que aparecer entre sus factores un x menos menos 3. Menos menos 3 me queda un x más 3. Es decir que este factor x más 3 va a ser un factor tanto del de arriba como del de abajo. ¿Por qué? Porque este menos 3 es raíz tanto del polinomio del numerador como del denominador. Entonces, tiene que aparecer entre sus factores un x más 3. ¿Sí? Entonces, Profe, una pregunta. sí, ¿Se puede hacer Bhaskara también? sí, todo esto que les estaba diciendo, ustedes dirán cuántas vueltas va a dar para decir que tengo que hacer Bhaskara, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que yo le quiero dar de alguna manera una justificación de dónde o por qué voy a hacer Bhaskara, ¿entienden? Entonces lo que voy a hacer es justamente eso, tratar de factorizar el polinomio de arriba, factorizar el polinomio de abajo, y entonces ahí en los dos me tendrá que aparecer un x más 3, abajo también un x más 3, que lo tendremos después para poder simplificar. ¿Sí? Lo que decía nuestra compañera entonces tiene razón, que es lo que vamos a hacer ahora para encontrar las raíces del polinomio de arriba y del polinomio de abajo. ¿Sí? Bueno, si ustedes quieren tomarse el trabajo, ya pueden, con la calculadora, el que tenga, Bhaskara, tanto para el polinomio de arriba como para el de abajo. ¿Sí? Alguno que vaya haciendo el de arriba y otro calcule las raíces del polinomio de abajo. Para el de arriba, ustedes me dirán, ¿cuánto valen las raíces del de arriba? Una me va a dar menos 3 seguro. ¿Y el otro? Y lo mismo para el de abajo. Queda 1 y menos 3. Muy bien. Las raíces Profe, del polinomio de arriba son 1 y menos 3. ¿Y el de abajo? Y debe ser 2, si no me equivoco. Profe, me parece que alguien le habló. Profe, Sí. disculpe, no entiendo cómo terminó en Bhaskara. O sea, le perdí. Bhaskara lo hacen con la calculadora.
el que tiene la calculadora. No, sí, pero me refiero a lo que estaba haciendo usted recién, que Sí. hizo que tomó el -3 y les dio el 0/0, después, ¿qué hizo después de eso? Después de eso simplemente lo que voy a hacer es encontrar las raíces por Bhaskara del polinomio del numerador y del polinomio del denominador. Eso estamos haciendo ahora, por ahora. ¿Sí? Encontrar las raíces, ¿para qué? Para escribir la ecuación cuadrática, la expresión cuadrática esta que tienen acá, este polinomio cuadrático, lo quiero escribir factorizado. Para eso estamos buscando las raíces por Bhaskara. ¿Sí? Si tienen la calculadora, la usan, y si no, hacen la cuentita con la formulita de Bhaskara. ¿Sí? La cuestión entonces es que para el polinomio de arriba, cuando hagan Bhaskara, le va a dar -3 y 1. Para el polinomio de abajo, si sacan las raíces por Bhaskara, les va a dar -3 y 2. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, gracias. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, conociendo las raíces del polinomio, ¿se acuerdan que lo podían escribir en su forma factorizada? Cuando vimos la función cuadrática, ¿se acuerdan? La forma factorizada de la función cuadrática era, justamente conociendo las raíces, escribíamos. ¿Se acuerdan? No se olviden siempre que va el coeficiente principal, era el valor de, ¿se acuerdan? El valor de A multiplicado a x menos x1 por x menos x2. Esta era la forma factorizada de la función cuadrática o de la ecuación cuadrática, donde x1 y x2 son las raíces, ¿sí? Pero eso acuérdense que va multiplicado por este a, que era el coeficiente principal de la ecuación cuadrática, ¿sí? En este caso el coeficiente principal vale el -2, entonces me queda el -2 que va multiplicando a x menos una raíz, menos -3, por eso decíamos que acá me va a quedar +3, que multiplica a x menos la otra raíz que sería 1, para la función cuadrática de arriba, ¿sí? Y la de abajo, el coeficiente principal, si no tiene nada, suponíamos que había un 1, ¿sí? Entonces ese 1 ni lo escribo, directamente escribo x menos una de las raíces que es -3, o sea que por eso me queda +3, por x menos la otra raíz que es 2. Igual. ¿De acuerdo? Como decíamos, y como ya suponíamos, en las dos expresiones me aparece el factor x más 3, que lo voy a poder simplificar con el otro factor de x más 3 que tengo en el numerador. ¿Sí? Simplificando eso, me queda el límite, cuando x tiende a -3, ¿de quién? -2 por el x menos 1, y abajo el x menos 2. Bien, puedo reemplazar ahora la tendencia del límite, que es -3, en el numerador, entonces me queda -3 menos 1, -4 por -2, me daría 8, y abajo -3 y -2, -5. O sea, el valor del límite sería -8/5. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ese? Bien. A ver, les voy a resolver alguno del práctico para que ya tengan alguno menos. Y de paso, por ejemplo, en el A, en el K, veo que ahí van a tener por ahí alguna dificultad. Vamos a ver. Bien, borro esto. O sea que, como ven, en estos casos de indeterminaciones, tienen que recurrir a todos los casos de factoreo que hemos utilizado antes. ¿Sí? Y acá, como ya vimos, usamos diferencia de cuadrados, que usamos factor común, usamos multiplicar por el conjugado, usamos Bhaskara,
También van a ver que pueden llegar a usar Ruffini, van a tener que usar Ruffini en algunos casos, como el ejercicio K que vamos a hacer ahora. El ejercicio 3K. 3K. Esto es del trabajo práctico número 8. Bueno, el ejercicio 3K habla del límite cuando h tiende a 1 y arriba que tienen h menos 1 por raíz de h más 2. Y en el denominador que tienen h1 menos h al cubo. Bien. Bueno, 1 menos h al cubo. Fíjense, cuando reemplace la tendencia del límite, ¿qué me daría? Cuando h tiende a 1, reemplazo arriba. 1 menos 1, 0. Multiplicando a, acá me quedarían, bueno, no importa lo que me quede, porque 0 multiplicado a esto me va a dar 0. Y abajo, 1 menos 1 elevado al cubo, me da 1, o sea, 1 menos 1, 0 también. ¿Sí? 0 sobre 0. Entonces, ¿cómo voy a factorizar esto? Bueno, la parte de arriba es como que ya está factorizada, porque ya está, hay una multiplicación acá, o sea que eso de arriba no lo necesitaría factorizar, ni tampoco tengo que multiplicar por el conjugado, en este caso ni nada, porque si bien hay una raíz, esta expresión de arriba ya tiene un signo por entre medio, o sea, es que ya está factorizado, no lo necesito transformar, digamos, no lo necesito factorizar, ¿sí? La idea de factorizar es transformar las sumas y restas en productos, ¿sí? Como esto de arriba ya hay un producto, o sea, si yo quisiera simplificar este factor h-1, tranquilamente lo puedo simplificar con alguno que aparecería acá abajo. Así como está ahora lo de abajo, todavía no puedo simplificar, ¿sí? Lo que tengo que acomodar es esta resta que tengo acá abajo, para después poder simplificar este h-1 con algún h-1 que eventualmente podría aparecer acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se factoriza esto de acá abajo? Acá es donde voy a aplicar la regla de Ruffini. La regla de Ruffini, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a aplicar la regla de Ruffini? Bueno, este polinomio, 1 menos h al cubo, yo conozco que una de sus raíces la conozco, digamos. ¿Se acuerdan que para aplicar Ruffini yo necesito conocer al menos una raíz? Y acá la raíz la tengo, porque es igual que en el caso anterior. El valor que al reemplazarlo en este polinomio me da 0, significa que ese valor es una raíz. Entonces, si acá me dio 0 sobre 0, como ya comprobamos, significa que el 1 es una raíz, ¿sí? Entonces, yo ya sé que la raíz es 1, ¿sí? Entonces, como la raíz es 1, ese valor de la raíz es el que voy a poner acá en, cuando hago la división por Ruffini, ¿sí? Y acá arriba, ¿se acuerdan que escribíamos los coeficientes de este polinomio que tenía que estar ordenado y completado? Es decir, Profe. este 1 menos h al cubo, si yo lo tengo que ordenar y completar, bueno, empezaría primero por el h al cubo, sería menos h al cubo más 0, podría poner h al cuadrado, más 0 por h, más el 1, que es el término independiente, ese sí lo tengo, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿el 1 no sería con el signo cambiado? ¿Cuál 1? ¿Este? El del cuadro. No. Lo que iba acá en Ruffini
era el valor de la raíz del polinomio, ¿sí? O sea, si yo, a ver, para que usted lo entienda, si yo hacía el polinomio P de X dividido X más 1, ¿sí? Ahí sí, este numerito iba allá cambiado de signo, es decir, tendría que haber puesto un menos 1. ¿Por qué? Porque era el valor que acá me daría 0, es decir, si yo lo reemplazo, menos 1 más 1, me daría 0, ¿sí? Pero este numerito que yo tengo acá, cuando voy a hacer Ruffini, ya es la raíz, ¿se entiende? Ya es la raíz, es decir, que ya ese valor va directamente con el mismo signo, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo estaría haciendo la división por Ruffini, y quiero dividir, por ejemplo, por x menos 3, ahí sí, cuando voy a hacer Ruffini, ponía este numerito cambiado de signo, es decir, un 3. ¿Se entiende? ¿Por qué el 3? Porque es el numerito que me hace 0 cuando yo lo reemplace acá. Me daría, fíjense, 3 menos 3 me daría 0. ¿Está bien? Entonces, ese numerito ya es la raíz de este factor, digamos, ¿sí? Entonces, como acá ya este 1 ya es la raíz, ese numerito ya va directamente sin cambiarlo de signo, ¿sí? Bien, entonces, ese numerito lo pongo acá, y ¿qué tengo que poner acá arriba? Los coeficientes, dijimos, del polinomio que tiene que estar ordenado y completado como acá. El primer coeficiente sería este, que sería un menos 1, luego vendría 0, luego vendría otro 0, luego vendría el 1, y ahora ¿qué hacía? Bajaba el primer numerito como está, menos 1 por 1, menos 1, lo escribí acá a continuación, menos 1. Menos 1 sumaba con el 0, menos 1 más 0 me da menos 1. Otra vez, menos 1 por 1, menos 1. Lo sumo con el 0, menos 1 más 0, de nuevo me da menos 1. Menos 1 por 1, otra vez, menos 1. Finalmente, el resto, menos 1 con el 1, sumo 0. ¿Está bien? Bien. Ahí entonces tengo la posibilidad de escribir este polinomio en su forma factorizada. ¿Cómo era en su forma factorizada? H, en este caso H, porque si no sería X menos la raíz, en este caso es H menos la raíz, que es el 1, multiplicado a lo que me quedó acá de Ruffini. Es decir, multiplicado a este menos 1, que sería H al cuadrado, menos 1 otra vez por H, o sea, menos H, y menos 1. ¿Está bien? Si acá hicieran las distributivas, llegarían de nuevo al polinomio que tenía antes, que era el 1 menos H al cubo. ¿Se entiende? Bien. Aquí, entonces, luego de hacer Ruffini, este límite lo puedo escribir como el límite cuando el h tiende a 1 de lo de arriba ya dijimos quedaba como está, h menos 1 por raíz de h más 2. En el denominador, este 1 menos h al cubo que tenía, lo factoricé usando la regla de Ruffini, y me quedó de esta manera, o sea, h menos 1 por esto que ya pusimos acá, que directamente pongo menos h cuadrado menos h menos 1. Bien, primero simplificando este h menos 1 con este, que esa fue la idea de aplicar Ruffini, o sea, la idea de aplicar Ruffini, que me aparezca este factor h menos 1, que lo voy a simplificar con el h menos 1 de arriba, ¿sí? Luego de simplificar, ¿qué me quedó?
Bueno, escribo acá, límite, h tiende a 1 de, arriba ¿qué me quedó? Raíz de h más 2. Abajo ¿qué me quedó? Menos h cuadrado, menos h menos 1. Reemplazo por 1 y h más 2 sería 1 más 2 me daría 3. ¿Sí? O sea, raíz de 3. Y en el denominador sería menos 1 al cuadrado, y menos 1, y menos 1, y menos 1. O sea, menos 3. Y este será el valor de ese límite. Era cuando h tendía a 1, sí, está bien, copié. Bueno, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Hay otros en los que van a tener que renegar un poco más. A ver, el n, por ejemplo. El n o el o. ¿Sí? Le voy a hacer el n. Después ustedes van a pensar el o, que es de la misma manera, o con la misma técnica, digamos. Borro esto. Profe, entonces nosotros lo que tenemos que hacer en estas situaciones es factorizar hasta el punto de poder reemplazar lo que tiende o la X o la H Claro. para que no nos dé 0. Exactamente. Claro, de eso se trata. Es decir, tratar de factorizar. Esto, digamos, como siempre les digo, lo primero que hago, yo voy a reemplazar. Si me da directo, o sea, si ya me da un valor, ese ya es el límite, ¿sí? Porque por ahí ustedes se mandan a tratar de factorizar cuando por ahí ni hace falta. ¿Cuándo hace falta? Cuando me da 0 sobre 0. Recién ahí voy a intentar factorizar para tratar de simplificar la expresión, ¿sí? Veamos qué pasa en el n. Cuando x tiende a 1, de x a la 50 menos 5x cuadrado. Menos 5x al cuadrado más 4. Profe, una consulta antes de que Sí, siga. sí. No es necesario para factorizar, sí o sí tiene que quedar 0 sobre 0, ¿no? Sí, Para saber que hay que factorizar. claro, tal Pero cual. Tiene que en ser. todo caso que quede cualquier otro número sobre cualquier otro que no fuera 0. Exacto, No hace falta factorizar. claro, exacto. Sí, sí. O sea, factorizar únicamente cuando les da 0 arriba y 0 abajo. 0 sobre 0. ¿Sí? Si me da un solo 0 arriba o abajo, ya vamos a ver que, bueno, si me da un 0 arriba, 0 dividido otro número, me va a dar 0. Si me da 0 abajo, ya vamos a ver, ese caso viene ahora dentro de un ratito, va a haber que hacer otra cosa. Pero solamente en el caso en que les dé 0 sobre 0, ese es un caso indeterminado, que decimos, en donde es necesario factorizar para poder simplificar y que ya no me quede 0 sobre 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Menos 2. Bueno, si yo reemplazo por 1, 1 elevado a la 50 me da 1, menos 5 me daría menos 4, más 4, 0. ¿Sí? O sea, acá compruebo, me da 0. Eso es lo primero que tengo que hacer, comprobar, al reemplazar la x, cuánto me da. Si me da 0 sobre 0, ahí voy a factorizar. Si me da un resultado, ya ese es el límite. Cuando reemplace por 1 abajo, me queda 1 más 1, 2, menos 2, 0. También, como ven, 0 sobre 0. ¿Sí? Bien. De nuevo, ¿qué significa? Si me da 0 sobre 0, significa que el 1 es una raíz, tanto del polinomio del numerador como del denominador. Y si es una raíz, entonces yo voy a poder, por Ruffini, factorizar a los dos polinomios dividiendo justamente por x menos 1. Es decir que cuando yo haga Ruffini, si divido por x menos 1, quiere decir que voy a poner acá un 1.
lo que decíamos hoy. El numerito del límite va directo acá a cuando vaya a aplicar la regla de Ruffini, ¿sí? Acuérdense, no es cambiado de signo, sino que este mismo numerito va a ir acá. ¿Por qué? Porque a este polinomio de arriba y de abajo lo estoy dividiendo por x menos 1. Si yo divido por x menos 1, el que va a ir acá en Ruffini es este menos 1 cambiado de signo, ahí sí. ¿Se dan cuenta? ¿De acuerdo? Pero para no hacer tanto lío, cuando estamos calculando los límites, el numerito que está en la tendencia del límite es el que va a ir directamente a Ruffini. ¿Estamos? Bueno. Acá lo que tengo que hacer ahora, como se darán cuenta, es poner los coeficientes de este polinomio que tiene que estar ordenado y completado. Pero fíjense que este está elevado a la 50, o sea que imagínense que tendré que poner un 1, este sería del x a la 50. ¿Sí? Después que vendría un 0 de una x que iría a la 49. ¿Sí? O sea, iría acá un 0. Después que iría otro 0 de x a la 48. Otro 0 más de x a la 47. Y así siguiendo, obviamente, voy a Profe, poner puntito suspensivo. No voy a escribir los 50 o los 60, los 50 ceros, 51 ceros que van a aparecer acá. ¿Se dan cuenta? Voy a poner así. Puntito suspensivo. Yo ya sé que este es 1 de x a la 50, 0 de x a la 49, 0, 0, 0, 0, 0, un montón de ceros. ¿Hasta cuándo? Hasta, bueno, acá yo tengo el término cuadrático, lo tengo. O sea que va a ir un menos 5, que sería el de la x al cuadrado. Después que vendría otro 0 por el término en x que falta, y después iría un 4. ¿De acuerdo? Y ahora aplicaría la regla de Ruffini. ¿Cómo sería? Bajo el 1, 1 por 1, 1, iría abajo de este primer 0. Otra vez 1 por 1, me daría 1, iría abajo de este otro 0. Y así, siguiendo, son todos 1, ¿se dan cuenta? 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1. Acá iría otra vez un 1, sumado al 0 me sigue dando 1. 1 por 1, otra vez, puntito suspensivo. Por acá va a caer otra vez un 1, que va a ir abajo del menos 5. Y recién acá va a cambiar la cosa, porque ahora ya menos 5 más 1 me daría menos 4. Menos 4 por 1 me vuelve a dar menos 4. Menos 4 más 0 me sigue dando menos 4. Menos 4 por 1, finalmente menos 4. Más el 4 que tenía, 0. Ahí llegué a resto 0. ¿Sí? ¿Cómo va a quedar factorizado este polinomio del numerador? Va a quedar factorizado como hacemos siempre, es x menos la raíz por lo que me quedó de Ruffini. Es decir que ese polinomio del numerador va a quedar, bueno, vuelvo a poner límite, cuando h tiende a 1, ¿de quién? De, dije, x menos la raíz, o sea, siempre que factorizo aplicando la regla de Ruffini, me queda siempre así, x menos la raíz por lo que me quedó de Ruffini. Es decir que acá voy a poner un x menos 1 por lo que me quedó acá de Ruffini. Recuerden que este primer 1 era de un x a la 50, habíamos dicho, ¿sí? Quiere decir que cuando lo que obtengo acá abajo de Ruffini, ¿qué es? Este primer 1 sería de x a la 1 grado menos que 50, o sea, a la 49, más, después seguiría otro 1, x a la 48, y así siguiendo, ¿sí? Entonces, este factorizado me queda el x menos 1 por 1
ese 1 ni lo escribo, directamente x a la 49 más, ¿qué vendría después? X a la 48 más, ¿qué vendría después? Puntito suspensivo, porque no voy a escribir de nuevo las 49x que me faltan acá. Voy a seguir hasta dónde. Bueno, hasta que después veamos qué tenía acá. Este es el término independiente, el menos 4. Este es el término lineal. O sea, por acá en algún momento voy a tener un más, un x al cuadrado, de todos estos unos que me van quedando acá. Después vendría un menos 4 por x. Y por último el menos 4 solito. ¿Sí? No quiero anotar los que voy haciendo para después ponerlo en el videito. Bien. Bueno, ahí me quedó factorizado el polinomio de arriba, del numerador. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo con el del denominador, que este es x a la 20. La raíz sigue siendo el 1, porque ya vimos que al reemplazarlo me dio 0. Entonces, tengo la raíz que también es 1. Tengo un 1 de x a la 20. Después seguiría 0x a la 19, 0x a la 18, puntito suspensivo, hasta llegar a una x que tengo acá. Por ahí vendrá un 0 de la x al cuadrado, ¿no es cierto? Después voy a tener el 1 de la x y el menos 2. Y ahí bajo el 1, de nuevo hacemos Ruffini, ¿no es cierto? 1 por 1, 1. De nuevo, me dan un montón de unos, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. Sigo, todos unos. Acá abajo de este 0 también va a ir un 1, 1 por 1, 1. Y finalmente voy a llegar, este 1 con este 1 me va a dar un 2. Puntito suspensivo acá. 2 por 1, 2. Menos 2 más 2, 0. Resto 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que me queda en el polinomio de abajo cuando yo lo factorice? Y de nuevo me va a quedar siempre lo mismo. X menos la raíz por el resultado de hacer Ruffini que me quedó acá. ¿Qué voy a poner? Si este era a la 20, este me va a quedar 1x a la 19 más 1x a la 18 más puntitos suspensivos. ¿Hasta dónde? El 2, que me quedó a lo último, sería el término independiente. Y este último 1 que apareció acá es el término lineal. ¿Sí? Es decir, que acá sería, por último, más 1 por x, el término lineal, que saldría de este 1, más 2, más el 2 que estaba solito. ¿Sí? Bueno, ahora llegó el momento de sacar el límite. O sea que, ¿qué me va a quedar? Directamente ya voy a poner el número. ¿Por qué? Porque este x menos 1, la idea es que después de hacer Ruffini se va a simplificar con el x menos 1 de arriba. ¿Sí? Ahora, la cuestión está en contar cuántos 1, porque cuando yo bueno, perdón, acá yo puse x y la tendencia del límite acá había puesto h, perdón, es x. ¿Sí? Este sería x tendiendo a 1, ¿sí? Les decía, cuando yo la x la reemplace por 1, sería 1 a la 19, ¿qué me va a dar? 1. Más 1 a la 18, más 1 a la 17, más, o sea, todo esto me van a dar 1. 1 a la 19 me da 1. 1 a la 18 me da 1. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces sería la pregunta? Finalmente, más 2. ¿Sí? ¿Cuántos unos tendría acá? Desde la 19 hasta esta x que estaría elevado a la 1. Pensemos cuántos unos tendría si hacemos una sumita un poco más corta. Supónganse que tienen x a la quinta
más x a la cuarta, más x a la tercera, más x a la 2. Hasta ahí nomás, hasta x a la 2. ¿Cuántas veces tengo el 1 si yo el x tendería a 1, ¿no es cierto? Como acá, ¿sí? Si el x tiende a 1, este sería un 1, un 1, un 1 y un 1. Cuando la potencia de la x es 5, y fíjense que acá llego, ¿hasta dónde llego? Hasta el cuadrado solamente, porque depende de hasta dónde llegue, ¿no es cierto? Si llegaría hasta la x al cubo solamente es una cosa, si llego hasta la x al cuadrado es otra. ¿Cuántos unos voy a tener? Contando desde la x a la quinta hasta la x al cuadrado. Y bueno, acá ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo saco esa cuentita, digamos, para sacar fácil la cuenta? Acá tengo 5, menos 2 me daría 3. Me daría 1 menos en realidad. Entonces la cuenta que tengo que hacer es la potencia del polinomio, acá sería 5, le resto, ¿hasta dónde llego? Hasta la x al cuadrado, le resto 2, y a eso le sumo 1. Funciona acá, 5 menos 2 me daría 3, más 1, 4. ¿Cuántos 1 tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta? Si quieren hacemos una pruebita más. Supóngase que tengo x desde x a la 7, más x a la 6, más x a la 5, para no hacer tantas cuentas. ¿Cuántos 1 tengo acá? 1 más 1 más 1 serían 3. ¿Cómo es la cuentita acá? La potencia del polinomio es 7. Le resto, ¿hasta dónde llego? Hasta la quinta. Le resto 5 y le sumo 1. 7 menos 5 me daría 2, más 1, 3 es la cuenta. ¿Sí? Es la cantidad de unos que voy a sumar cuando la x tiende a 1. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahora que sabemos sacar la cuenta, ¿cuántos unos tengo en la parte de arriba? Si voy a contar desde 49, vamos a contar hasta la x al cuadrado solamente, porque son todos los que van sumando. Después tengo que sacar aparte esta cuentita con el menos 4 y este otro menos 4. ¿Sí? Si yo reemplazo acá 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, ¿cuántas veces tendría ahí el 1? 49, le resto 2, le sumo 1. ¿Sí? Es la potencia menos la potencia hasta donde llego, más 1. Todo eso para sacar la cantidad de unos que voy a tener ahí. Después, ¿qué tengo? Cuando la x la reemplace por 1, además tengo que agregarle esto. O sea, menos 4 por 1 sería menos 4, y este otro menos 4, menos 8. Menos 8. Toda esa es la cuenta que va a ir en el numerador. ¿Y cuál es la cuenta del denominador? Este era un 1. Dijimos, no sé. En el denominador, ¿qué cuenta tengo? Voy desde la 19 hasta el 1. Acá sería entonces 19 menos 1, porque llego hasta a la potencia 1, y a eso le sumo 1. ¿Y qué le tengo que agregar? Este más 2, porque cuando yo acá reemplace por 1 va a ser 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, y al último más 2. ¿Van siguiendo? Entonces acá, ¿qué cuenta me quedó finalmente? 49 menos 2, 47. Dije, ¿no? Sí, 47. Más 1, 48. Menos 8, 40. Y abajo, ¿cuánto me queda? 19. El menos 1 más 1 se 21. me va, me queda sobre 19. Bueno, y este Profe. sería el resultado de ese límite. Bueno, acá, como ven, tiene que trabajar un Profe, poco más. ¿abajo no sería 21? A mí me quedó 21 porque le resté 1 también. Eh, Menos 1 más porque, 1 perdón, más 2. porque es más 2 y yo casi Más 2. puse más 1. Sí, tiene razón. Porque acá es más 2. ¿De acuerdo? Profe, Sí. no entendí por qué está el menos 8 arriba. Porque es
cuando a la x del límite la reemplazo acá arriba, fíjate que es 1, más 1, más 1, más 1, toda esta cantidad de unos, y después viene menos 4 por 1, menos 4, y el menos 4 que está solita, menos 4 y menos 4, menos 8. ¿Se entiende? No, no entendí. Vos por un lado tenés que sumar todas estas cantidades de 1. 1 más 1 más 1 más 1, que son todo esto que sacamos acá la cuentita. Son 49 menos el 2, porque llego hasta el x al cuadrado, ¿sí? 49 menos 2, más 1. Todo eso me da la cantidad de unos que voy a ir sumando, pero en el límite, cuando la x tiende a 1, esta x que está multiplicando al menos 4, menos 4x, esa x la tengo que reemplazar por 1 también. Entonces me queda menos 4 por 1, me da menos 4. Y el menos 4 que está solito, menos 4 y menos 4 me da menos 8. Ah, perfecto, no había visto la X. ¿Está bien? Gracias. Bueno, entonces finalmente la cuenta me dio esto, 40 sobre 20. Dije 49 menos A mí me 2. dio sobre 21, 21. profe. ¿Eh? 21 me dio Ah, y abajo a mí. 21, yo la tenía con el 20. Bueno, 18. A ver, pero me parece que hay algo que anda mal acá. 19. Menos 1. Ah, está bien, porque me faltó. Falta Era sumar así la un cuenta. 19. 1. Menos el 1. Más el 1 que le agrego. Pero después me falta más 2. Eso me estaba olvidando. Por eso no me daban las cuentas. Entonces ahí sí, 19 y 2, 21. ¿Está bien? Ahora sí estaría, esa sería la cuenta. ¿Estamos? Bien. Con eso tienen que, para resolver y renegar un poco con todos los del ejercicio 3, lo que vamos a ver ahora es, para que puedan avanzar después con los otros, es límites al infinito, se llama, ¿sí? O límites infinitos, es el próximo tema. Esperen un segundito. Límites infinitos, ¿sí? Se pueden presentar de dos tipos. Vamos a ver que se pueden presentar dos clases de límites infinitos. Uno, cuando los valores de la función se hacen infinitos. Y otro cuando la variable del límite tiende a infinito. ¿Está bien? Entonces, los del primer tipo que vamos a ver, límite cuando los valores de la función se hacen infinitamente grandes, digamos, es decir, que crecen indefinidamente. Entonces puede ser que se encuentren, por ejemplo, cuando el límite, cuando x tiende, vamos a poner como ejemplo, ¿sí? Cuando x tiende a 1 de 2 sobre x menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con esta función a medida que la x se aproxima al 1? Fíjense, acá es lo que pasaba, lo que decíamos hoy, que lo íbamos a ver en un ratito, que yo les dije.
los que estábamos viendo recién eran casos indeterminados, es decir que se hacía 0 en el numerador, 0 en el denominador, o sea 0 sobre 0 es un caso de límites indeterminados, ya vamos a ver otros después, pero cuando les da 0 sobre 0 tienen que factorizar para tratar de salvar la indeterminación. En estos casos solamente se hace 0, como verán acá, el denominador, lo de arriba no se hace 0. Si ustedes miran, cuando tiende a 1, ¿qué me queda acá? 2 dividido, y acá me queda 1 menos 1, 0. 2 sobre 0, ¿qué me da eso? Bueno, van a ver que, por ejemplo, hagan esta cuentita. En lugar de dividido 0, hagamos 2 dividido un número muy cerquita de 0. Por ejemplo, 0,0001, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa cuando la x se acerca, perdón, le dije un número muy cerquita de 1 quise tomar, ¿sí? Y acá sería entonces así, 1,0001. ¿Qué pasa cuando la x entonces se acerca al 1 de esta función? O sea, ¿a qué valores se va a aproximar, si es que lo hay, la función? ¿Sí? Si yo hago esta cuenta, 2 dividido 1,00001, ¿cuánto les da esa cuenta? Un número cerquita a 2, 1,9999. Tengan cuidado con eso, ahora les voy a contar por qué. Esperen que quiero poner 2 dividido 1,0001. Esto me dio a mí en la calculadora, por ahí se lo muestra en notación científica, a lo mejor el resultado, tengan cuidado con eso. Acá me dio, bueno, igual no va a ser, en realidad vamos a decir que esto me dio, perdón, esta cuenta sí me da igual a, esto me dio 1,9, a ver, ¿qué hice acá yo? No, no puede ser eso. Va de vuelta. Cuando la x tiende a 1, estaba bien lo que había puesto hoy, digamos. ¿Por qué? Porque cuando la x tiende a 1, arriba me da 2. ¿Sí? Y abajo me va a dar 1 menos 1 me da 0. ¿Está bien? Si en lugar de tomar 1, tomo, como les decía, un número muy cerquita a la 1, si la x vale 1,0001, en realidad cuando lo reemplace acá, la cuenta que voy a hacer es 1,0001 menos 1. Y eso me va a dar, ahí sí, 0,0001. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Entonces ahora sí, cuando haga esta cuentita, 2 dividido este número, hagan la cuenta, a ver cuánto les va a dar. ¿Cuánto les da? ¿Están de acuerdo? 20.000. ¿Les da 20.000? Sí. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Si quieren, hagamos otra prueba. En vez de tomar 1,001 con 3 ceros, puedo tomar un valor de x que sea todavía más cerquita del 1. Es decir, agregándole más ceros acá. 4, 5 ceros le vamos a poner, y el 1. Cuando reemplace acá voy a tener 5 ceros y un 1, ¿sí? 0,50, o sea, 2 dividido 0,5 ceros y el 1. Y eso me da ¿cuánto? 2 millones, 20 millones, 1, 2, 3, 2 millones, ¿sí? Entonces, 2 dividido y esto me da 2 millones. ¿Qué significa entonces esto? Como verán, a medida que el denominador se hace cada vez más chiquito, cada vez más cerca de 0, 2 dividido esa cantidad, que es prácticamente 0, acá me dio 20.000, acá me dio 2 millones,
si tomara todavía más cantidad de cero, me va a dar 200.000 millones, es decir, ¿qué me está dando? Un número cada vez más grande. ¿Se dan cuenta? Es decir, que cuando yo divido un número dividido otro número que tiende a cero, el límite decimos que tiende a infinito. ¿Está bien? Un número dividido otro número que tiende a cero, es decir, cuando el denominador tiende a cero, la división o el cociente se hace infinitamente grande, decimos. Es decir, que tiende a infinito. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Un número dividido cero tiende en el límite a infinito. ¿De acuerdo? Bien. Y eso es, entonces, la clase de límites de la que hablamos acá en el caso 1, cuando los valores de la función se hacen infinitos. Es decir, que como ven acá, la x tiende a un cierto valor, a un número, y el resultado, o sea, los valores a los que se aproxima esta función, cuando la x se acerca al 1, tienden, decimos, a infinito, o se hacen infinitamente grandes, decimos. ¿Sí? La otra situación que se les puede presentar en el caso 2 es al revés, que el límite, cuando la variable tiende a infinito, ¿qué significa? Que la variable, la tendencia del límite va a ser infinito, o va a tomar valores infinitamente grandes, es decir, que la x tiende a infinito, de la función, supongamos que sea 2x más 1 sobre x más 3. ¿Está bien? Bueno, ¿qué significa que la x toma valores infinitamente grandes? Si ustedes quieren comprobar para hacer alguna cuentita, pueden darle, por ejemplo, a la x el valor 1.000.000, supónganse. Un valor muy grande. Mientras la x tome valores cada vez más grandes, queremos ver a qué valor se va a aproximar esta función. ¿Se dan cuenta la diferencia entre uno y el otro? En el caso anterior, la x tiende a algún número y el resultado me da infinito. Ahora es al revés. La x tiende a infinito y el resultado del límite me va a dar, como vamos a ver ahora, un número finito. ¿Sí? Bueno, entonces, como ven acá, si esto tiende a 1.000.000, si ustedes hacen la cuenta, 2 por 1.000.000. Vamos a tener que poner paréntesis. 2 por 1.000.000 más 1. Y esto dividido, abro paréntesis, sería 1.000.000 más 3. ¿Sí? 1.000.000 más 3. Y esto nos da entonces, bueno, 1,9999123, como 5 nueves. Como ven, ¿a qué tiende el límite? 1,99999, puedo decir que eso, si a la x le doy valores infinitamente grandes o cada vez más grandes, ¿a cuánto va a tender esta función? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A qué número se acerca esto? ¿0 puede ser? No, porque fíjate que es Al 1,9. Al 2. Al 2, ¿no es cierto? Sería 1,99999. Eso tiende a 2. O sea, este límite me daría 2. O sea, cuando la x toma valores muy grandes, la función tiende en el límite, decimos que se acerca a 2. Y acá era al revés. Cuando la x se acerca al 1, los valores de la función tienden a infinito. ¿Sí?
Ahora vamos a dar las definiciones de estas dos clases de límites, ¿sí? Pero son los dos tipos de límites infinitos que se pueden presentar, es decir, cuando el valor del límite me da infinito o cuando la variable x tiende a infinito, ¿sí? Bien. Definición, vamos a ver entonces. Definición de 1. Diremos que el límite cuando, primero lo escribo con palabras y después se lo escribo simbólicamente, ¿sí? Diremos que el límite cuando x tiende a, bueno, le ponemos a justamente, cuando x tiende a de la función f de x es infinito, lo escribimos así. Que el límite cuando x tiende a un valor a de la f de x me da infinito si los valores de la función, que mal escribí función ahí, si los valores de la función, crecen arbitrariamente, o dicho de otra manera, se hacen tan grandes como uno quiera, digamos, es decir, crecen arbitrariamente, o sea, se hacen cada vez más grandes, tan grande como uno quiera, siempre que x se acerca al valor a sin o siendo distinto de. Se acercan al valor a, pero siempre distinto de a. ¿Está bien? Se acercan al valor a, pero distinto de a, lo que decimos siempre en el límite. Cuando yo digo límite, cuando x tiende a de una función, significa que los valores de x se acercan arbitrariamente al valor de a sin llegar a valer a. O sea, sin importar lo que pase en el punto a. Tomando valores por ahí cada vez más cerquita de a. ¿Se entiende? Bueno, esa es la definición del caso 1. Y la definición del caso también se puede definir análogamente cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Lo tiene también ahí en los apuntes. Cuando el resultado límite, en lugar de darme más infinito, me da por ahí menos infinito. La definición es prácticamente la misma, nada más que en lugar que decir los valores de la función crecen, sería como que los valores de la función se pueden, digamos, hacer tan grandes y negativos como uno quiera, digamos, o decrecen arbitrariamente, ¿sí? Bueno, la definición a más o a menos infinito sería esa, ¿sí? Y después tienen ustedes la otra definición de cuando la x
tiende a infinito, ¿sí? Que ahora se los copio acá. Sería la otra definición del punto 2. Lo tienen también ahí en el apunte. Diremos que, bueno, acá no se lo voy a escribir con palabras, ya lo entienden. Diremos Profe, que, perdón, ¿esa es la definición número 2? sí, esta sería la del punto 2. Sí. Ok, gracias. Entonces, diremos que el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x me da como resultado número b si los valores de f de x se aproximan tanto como se quiera es decir, se aproximan tanto como se quiera al valor b o a b, vamos a poner al valor b, siempre que la x, o a medida que, si quieren poner a medida que x toma valores arbitrariamente grandes, es decir, cuando los valores de la x aumentan cada vez más, indefinidamente, los valores de la función se aproximan al valor de b. Y esa aproximación de los valores de la función con b es arbitrariamente, es decir, se puede aproximar tanto como uno se quiera, ¿sí? O para coincidir con lo que dice ahí, en vez de decir a medida que x toma valores cada vez más grande, arbitrariamente grande, vamos a poner, como dice ahí en el apunte, se pueden aproximar a L tanto como se desee, tomando, o si se escoge una X suficientemente grande. Tomando valores suficientemente grandes, ¿sí? Bien, esa es la definición del punto 2, ¿sí? Gráficamente, ¿qué significa esto? Gráficamente esto tiene que ver con la idea de asíntotas, que vamos a ver ahora. A ver en qué hora estamos, nos falta un ratito. Bien, la definición la tienen en el apunte, después la miran de ahí. Vamos a ver qué significa esto, que cuando la x tiende a infinito o cuando la función tiende a infinito. Bien, sería asíntotas. Y vamos a ver asíntotas de dos clases. Asíntotas pueden ser verticales u horizontales, ¿sí? El caso 1 se refiere a asíntotas verticales. Es decir, cuando nosotros teníamos que, tomando el límite cuando x tiende a a, de la función f de x, y esto me daba o más o menos infinito, entonces tengo una asíntota vertical. Esta es la definición de asíntota vertical, ¿sí? Esperen que para
Para escribir la definición, vamos a escribirlo bien. A ver, espérenme un segundito. Definición. Diremos que la función f de x tiene una asíntota vertical de ecuación. La asíntota es una recta, por lo tanto tiene ecuación. Si es una recta vertical, va a tener ecuación x igual a un número a, supongamos, ¿sí? Si, ¿qué tiene que ocurrir para que haya una asíntota vertical? Que el límite, cuando x tiende a de la función, me dé más o menos infinito, ¿sí? Y esto gráficamente sería una situación así. Por acá tendrían el valor de x igual a, supongamos, a. ¿Y qué significa que tiene una asíntota vertical? Que la gráfica de la función se va a ir aproximando cada vez más, a medida que me acerque al valor de a, la gráfica de la función se va a ir aproximando a ese valor de a. Es decir, que gráficamente la gráfica de la función se aproxima, digamos, a esa recta vertical que es de ecuación x igual a en este caso, ¿sí? Entonces, ahí gráficamente significa, fíjense, en este caso cuando me estoy acercando a la, podría decir por la derecha, o sea, tomando valores cerquita de a, pero del lado de la derecha, en este caso la gráfica de la función se va, o va tomando valores cada vez más grandes, es decir que, en este caso tienden a más infinito en ese gráfico, ¿sí? En ese dibujo tendería a más infinito, se va la gráfica hacia arriba. Si cuando me acerco a la, por ejemplo, del lado de la izquierda, puede ser que la gráfica de la función haga así. Y entonces la gráfica de la función tendería a menos infinito, en ese caso, ¿sí? Y de la misma manera podemos definir, diremos que la función, de nuevo también, f de x tiene una asíntota horizontal de ecuación, vamos a poner y igual a b, si el límite, este es el límite del tipo 2 que habíamos visto hoy. Cuando se verifica el límite tipo 1, tendremos una asíntota vertical, como vimos acá. Y cuando se verifica el del tipo 2, sería que la x tiende a infinito, en realidad puede ser a más o a menos infinito, de la función. O sea que acá ¿se acuerdan que la x tendía a infinito? Y el resultado me tiene que dar b, en este caso, que es el valor de la asíntota. ¿Y esto gráficamente cómo se vería? Puede ser que la gráfica, por ejemplo, haga una cosa así. Ven que la gráfica de este lado, cuando x tiende a más infinito sería, y acá estaría el valor de b, que sería sobre el eje y, este valor de b, al cual se aproximan los valores de la función a medida que los valores de x aumentan indefinidamente, los valores de la gráfica de la función se van aproximando a esa línea, digamos, imaginaria que estaría a la altura del b. ¿De acuerdo? Ese entonces sería la asíntota horizontal. En este caso, cuando x tiende
a más infinito y me da por resultado b. Puedo también, de la misma manera, definir cuando tiende a menos infinito, y sería lo mismo, nada más que se acercaría desde este otro lado, ¿sí? Puede ser también esta otra situación así. A ver, esperen que me salió ahí retorcido. Imagínense que el B estaría por aquí a esta altura, y puede ser que la gráfica venga así. Puede venir desde abajo, y como ven, cuando este sería que el límite, cuando x tiende a menos infinito, ¿ves? Porque me voy para el otro lado, es decir, los valores de x van aumentando, pero son negativos, ¿sí? Cuando la x tiende a menos infinito, me voy para este otro lado, para la izquierda, y la gráfica de la función también se va a ir acercando a esta recta, que estaría a la altura de b, en el eje y, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, estos límites, cuando x tiende a menos infinito, de la función, y me da por resultado b. De esta manera o de esta otra también tengo una asíntota horizontal, decimos. ¿Está bien? Bien. Un ejemplito para que vean cómo se calculan estos límites. Cuando la x tiende a infinito, hay una forma de calcular esos límites. Indeterminaciones. Indeterminado o indeterminado de la forma infinito sobre infinito. Por ejemplo, cuando ustedes tengan que calcular el límite como vimos hoy, cuando la x tiende a infinito de, vamos a poner así, 2x cuadrado más 3x sobre 3, para no poner lo mismo, vamos a poner 5x menos 3x cuadrado. Bueno, para encontrar los límites de este tipo, vamos a ponerle un más acá para no hacer lío. Para encontrar los límites de este tipo, cuando la x tiende a infinito, como dijimos recién, ¿qué significa? Que los valores de x crecen indefinidamente, es decir, que toma valores cada vez más grandes, y los valores del límite me tendría que dar acá un resultado pues, finito, en principio, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esta clase de límite? Bueno, hoy habíamos visto, le damos a x un valor muy grande y hacemos la cuenta y vemos a cuál se aproxima, a cuánto se aproxima. Eso es lo que hicimos hoy, digamos, ¿sí? O una forma de encontrar el límite podría ser eso. El tema es que si la función que tengo acá para reemplazar, por ejemplo, en 1.000.000, es muy larga, muy grande, muy complicada, bueno, no da para hacer las cuentas, tantas cuentitas, digamos, ¿sí? Entonces, la forma de calcular este tipo de límites es, cuando yo la x la reemplace por infinito, fíjense que arriba va a ser infinito al cuadrado más 3 por infinito, o sea, esto en realidad me estaría dando arriba un número infinitamente grande, y abajo también, porque sería 5 por infinito, me da infinito, 3 por infinito al cuadrado, también me sigue dando un número muy grande, digamos infinito, y también entonces me da infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué se hace cuando me queda? Esto también es una indeterminación. Eso es indeterminado, decimos también, ¿sí? Igual que cuando me daba 0 sobre 0. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Bueno, la forma de proceder para calcular el límite en estos casos es dividir, o se divide, numerador y denominador
por la mayor potencia de x. La mayor potencia de x que aparezca en todo esto, ¿sí? Acá este está elevado al cuadrado y este está elevado al cuadrado, o sea, la mayor potencia sería la x al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es lo que dice ahí. Dividir arriba y abajo por la mayor potencia, ¿sí? Entonces, arriba me va a quedar 2x al cuadrado dividido x al cuadrado, más el 3x, también lo divido por x al cuadrado, y en el denominador hago lo mismo. El 5x lo divido por x al cuadrado, más el 3x cuadrado lo divido por x al cuadrado, y ahora luego de simplificar, me quedaría lo siguiente. Esta x cuadrado con la x al cuadrado se simplifica y me quedaría el 2. Esta x con esta x al cuadrado que tengo acá, podría simplificar y me quedaría más el 3 sobre x. Abajo puedo simplificar esta x que está con el 5, con el cuadrado de abajo, y que me queda 5 sobre x. ¿Lo ven? La x de arriba la simplifiqué, y abajo como tenía el cuadrado me sigue quedando la x. Y esta otra, como es x cuadrado dividido x cuadrado, se simplifica y se simplifica, y que me queda el 3. Luego tengo que recordar lo que dijimos hoy. Cuando x tiende a infinito, acá que me va a quedar 2 más 3 sobre infinito, que ahora vamos a ver qué pasa con eso. 3 sobre infinito, y acá que me quedaría 5 sobre infinito más 3. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto cuando la x tiende a infinito? Hoy dijimos, creo que habíamos dicho al revés, un número dividido un número cada vez más grande tiende a ¿cuánto? ¿Esto a cuánto va a tender? Imagínense que ustedes hacen 3 dividido 1.000.000. O acá cuando haga 5 dividido 1.000.000. O 5 dividido 100 millones. Es decir, una x muy grande tengo que tomar. 3 dividido un número muy grande, ¿a qué va a tender eso? Si yo hago la cuenta, 3 dividido 1.000.000 me va a dar 0,0000. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué va a tender esto? Esto va a tender a 0. ¿Se dan cuenta? Y este 5 sobre un número muy grande también va a tender a 0. Por lo tanto, el resultado de este límite sería 2 más 0 me va a dar 2. Y abajo, ¿qué me estaría dando? El 3. ¿Está bien? Entonces el resultado de este límite, fíjense que me dio 2/3. ¿Está bien? Repasemos las situaciones que se les pueden presentar. Es decir, cuando me da, acá me quedó un número arriba y un número abajo, obviamente esto me da un valor finito, 2/3 en este caso. ¿Qué pasa si les quedaría así? 2 dividido 0. O sea, un número arriba y 0 abajo. ¿A qué tiende eso? Eso va a tender a un número muy grande. Decimos matemáticamente, eso va a tender a infinito. Y la otra situación que se les puede dar es que les quede al revés. Cuando les quede 0 dividido un número, por ejemplo 0 dividido 3, ¿y esto a qué me va a tender? 0 dividido un número, eso me va a dar 0. ¿Sí? O sea, estos límites al infinito puede suceder o que les dé un número, como acá el 2/3, o que les dé infinito, o que les dé 0. Y eso ya lo van a deducir ustedes, va a tener que ver con la potencia del polinomio que está en el numerador y del denominador. Como acá tenían la misma potencia, fíjense que este estaba al cuadrado y este estaba al cuadrado, el resultado del límite me dio 2/3. Justamente ese 2/3, ¿qué es o de dónde sale? De este coeficiente, que era el 2, el que acompaña a la x al cuadrado, y el 3, ¿de dónde sale? Del que acompaña a la x al cuadrado del polinomio de abajo. O sea, cuando el polinomio de arriba y el de abajo tienen la misma potencia,
el resultado del límite me dio, como acá, 2/3, una constante, un número finito, 2/3. ¿De dónde sale ese 2/3? De los dos coeficientes principales. El coeficiente principal del numerador, que es un 2, y el coeficiente principal del denominador, que es un 3. Cuando estos tienen distinta potencia, van a suceder alguna de estas cosas que dijimos acá abajo. O bien el resultado les va a dar infinito, o bien el resultado les va a dar 0. Después investiguen ustedes cuándo me da infinito y cuándo me va a dar 0. ¿Sí? Cuando hagan los ejercicios de la práctica, ahí se van a dar cuenta. Sí, ¿alguien me preguntó algo? Sí, en el caso de que vos decías que cuando tienen la misma potencia de numerador y denominador, el resultado son los coeficientes, los coeficientes principales de arriba y de abajo. Sí. ¿Eso es solamente cuando no hay término independiente? No, aunque haya un término independiente también. Por ejemplo, porque es como que el término independiente no va a pesar, porque también va a quedar, cuando yo divida por la mayor potencia, también va a tender a 0. Por ejemplo, si yo tengo este límite, supóngase que x tiende, acá me olvidé de poner a infinito, pequeño detalle. Cuando x tiende a infinito va a pasar esto, solamente. Ah, sí. Por ejemplo, dividiste no sé, dividido la x también. 3x al cubo más 1 sobre 2x más x cuadrado más 5x al cubo, ponele. Si querés ponerle más 1 también, o más qué sé yo, más 3. Este límite, ¿cuánto me va a dar? Como acá tengo x cubo, y este también tiene x cubo, el resultado del límite va a ser los dos coeficientes principales, sería el 3 y el 5. ¿Sí? O sea, este límite me va a dar 3/5. ¿Sí? Desde ya la forma de comprobarlo, de demostrarlo, es lo que hicimos allá. Dividir todo arriba y abajo por la mayor potencia, que sería acá el x cubo, ¿no es cierto? Dividiendo arriba y abajo por x al cubo, va a pasar lo que pasó hoy, como hicimos en el ejemplo anterior, que todos los términos van a tender a 0, excepto este que está con la x al cubo y este que está con la x al cubo, que de ahí va a quedar el 3/5, porque todos los otros van a tender a 0. ¿Estamos? Bien. Profe, el término de arriba del 3x al cubo, ese también, el 3x al cubo, el x al cubo se divide por x al cubo. Sí, este también dividiría por x al cubo y el 1 también lo dividiría por x al cubo. ¿Está bien? Todos los voy a dividir por x al cubo. Y entonces, este x cubo con el x cubo me va a simplificar y me va a quedar el 3 solito. Y este 1 sobre x al cubo va a tender a 0. Lo mismo va a pasar acá con los de abajo. El único que se va a simplificar la x al cubo con la x al cubo va a ser el que acompaña al 5. Por eso me va a quedar el 5. Y como todos estos otros van a estar divididos por la x al cubo, todos estos van a tender a 0, este va a tender a 0, y este también va a tender a 0. En conclusión me va a quedar el 3/5. ¿Se entiende? Bien. Demasiado pesado estuve hoy, 2 horas. Así que por hoy dejamos. Les quise adelantar un poco bastante como para que tengan material para avanzar con la práctica. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima clase, el miércoles creo. Acuérdense de dejar la asistencia ahí en el chat. Y nos estamos viendo entonces el miércoles. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Chaucito, Profe, gracias. Luego, profe.